Tremendo golpe. Slot comparó a Luis Díaz con otro jugador y el Bayern estalla. Historia completa. El comentario que desató el terremoto. Era una mañana tranquila en Inglaterra, cuando Arne Slot, técnico de Liverpool, apareció frente a los micrófonos para hablar del próximo partido de Champions. Nadie esperaba algo polémico. Las preguntas iban sobre táctica, lesiones, calendario, todo normal. Hasta que un periodista lanzó una pregunta directa. ¿Cree que Luis Díaz podría alcanzar el nivel de los mejores extremos del mundo? Slot, sin pensarlo demasiado, respondió con absoluta calma. Luis tiene un potencial increíble, pero todavía está lejos de la consistencia de jugadores como Klostermann. El salón quedó congelado. Los periodistas se miraron entre sí. ¿Klostermann? ¿Comparar a Díaz con un jugador del Bayern? Los titulares no tardaron en explotar. Tremendo golpe. Slot comparó a Luis Díaz con otro jugador y el Bayern estalla. Y ahí empezó el caos. La respuesta de Luis Díaz. Luis Díaz estaba en la zona de recuperación cuando vio la noticia en su celular. No entendía si tomarlo como un elogio, una crítica o una presión innecesaria. ¿Qué quiso decir Slot?, preguntó a un compañero confundido. Hermano, eso lo va a ver todo el mundo, y al Bayern no le va a gustar nada. Luis sabía que cualquier comparación internacional podía incendiar redes, pero esta venía de su propio entrenador. Con un suspiro profundo, solo pensó: voy a hablar en la cancha. El Bayern entra en furia. En Múnich, la reacción fue inmediata. La directiva del Bayern vio la conferencia repetida varias veces. Algunos interpretaban la frase como un elogio a Klostermann, pero otros la veían como una falta de respeto hacia la institución alemana. ¿Acaso está usando a nuestro jugador como medida para presionar al suyo?, dijo un directivo molesto. ¿O es una forma de decir que Klostermann es común y que Díaz aún está por debajo? Los jugadores se enteraron rápido. Especialmente Klostermann, quien estaba en el gimnasio cuando le mostraron el video. No sé qué quiso decir, respondió tranquilo, pero no necesito comparaciones para demostrar lo que valgo. Aún así, por dentro, la frase le ardía. Redes estallan. Twitter, TikTok, Instagram. La comparación se volvió tendencia en cuestión de minutos. Hashtag Slot vs Bayern. Hashtag Luis Díaz. Hashtag Klostermann. Fanáticos del Liverpool defendían la frase. Fanáticos del Bayern la criticaban. Expertos debatían en programas deportivos. Influencers hacían análisis como si fuera una crisis diplomática. Y en medio del huracán, Slot se mantenía en silencio. La rueda de prensa más esperada. Días después, el Liverpool convocó una nueva rueda de prensa. Slot sabía que la primera pregunta iba a ser sobre el comentario. Y así fue. ¿Puede aclarar lo que quiso decir con la comparación entre Díaz y Klostermann? Slot respiró hondo y dijo: Mi intención nunca fue generar conflicto. Quise decir que cada jugador tiene fortalezas distintas. Díaz es explosivo, atrevido, desequilibrante. Klostermann es táctico, inteligente y constante. No comparé niveles, comparé características. Los periodistas escribían frenéticamente. Pero el Bayern se molestó. Lo entiendo, respondió Slot. En el fútbol moderno, cada palabra se magnifica. Pero Díaz y Klostermann son profesionales de élite. No hay conflicto entre ellos. Pero, ¿era verdad? El partido que lo cambió todo. La suerte quiso que el próximo duelo internacional fuera Bayern Múnich versus Liverpool. Partido decisivo de Champions. Las cámaras se enfocaban en dos personas, Luis Díaz y Klostermann. Ambos sabían que el mundo estaba mirando. Ambos querían demostrar algo. Apenas arrancó el partido, el duelo fue directo. Díaz atacando, Klostermann frenándolo. Una y otra vez.
tackler, regate, choque, velocidad. Era un combate deportivo de alto nivel. Al minuto 72, Díaz dribló a 2 defensas, entró al área y Klosterman lo cerró con una barrida impecable. El estadio rugió. Las cámaras repetían la jugada una y otra vez. Luego, al minuto 88, Klosterman subió por la banda, lanzó un pase magnífico y el Bayern marcó el gol del triunfo. El momento de respeto. Al final del partido, cuando todos esperaban tensión, ocurrió lo contrario. Díaz se acercó y le dio la mano a Klosterman. «Buen partido, hermano. Te lo ganaste». Klosterman sonrió. «Tú también. Somos distintos, pero ambos hacemos lo nuestro». Las cámaras captaron la escena. El mundo entendió algo. La comparación nunca fue una pelea entre ellos. Fue una tormenta creada por titulares y redes. Una tormenta que ellos mismos disiparon con respeto. El final. Slot habla y sorprende. En la rueda de prensa posterior, Slot dijo: «Hoy quedó claro que la grandeza del fútbol no está en las comparaciones, sino en cómo 2 jugadores pueden responder con fútbol, no con polémica. Díaz y Klosterman nos dieron una lección. El talento se demuestra en la cancha, no en los micrófonos». Y así, lo que empezó como un conflicto artificial terminó siendo un ejemplo de profesionalismo. Reflexión final. En el mundo del deporte, los titulares pueden incendiar la opinión pública, pero al final, los jugadores son los únicos capaces de transformar ruido en respeto. Díaz y Klosterman lo hicieron con juego, humildad y valentía. La tormenta interna del Bayern. Mientras la prensa internacional analizaba cada frase y cada gesto del partido, dentro del Bayern, las cosas no estaban tan calmadas como aparentaban. El director deportivo, el entrenador, los veteranos del equipo, todos tenían opiniones distintas sobre la comparación. En la sala de juntas del Saberner-Straße, el entrenador levantó la voz. «No podemos dejar que comentarios externos afecten a nuestros jugadores. Klosterman está en un nivel altísimo. Díaz también. No voy a permitir que esto divida el vestuario». Pero el problema no era el vestuario. Era la presión mediática que caía sobre ellos día y noche. Lukas Klosterman, reservado por naturaleza, comenzó a sentir que cualquier error que cometiera sería comparado con Díaz. Luis Díaz, por su parte, vivía lo contrario. Si jugaba bien, decían que estaba demostrando superioridad. Si jugaba mal, decían que Slot tenía razón. 2 jugadores atrapados en un fuego cruzado que nunca pidieron. El encuentro privado entre Díaz y Klosterman. Una tarde fría en Múnich, Klosterman llamó a Luis por mensaje. «¿Tienes un momento? Hablemos. Es mejor para ambos». Se encontraron en una sala privada del centro deportivo del Bayern. Sin cámaras, sin prensa, sin ruido. Klosterman inició. «No quiero que creas que esto es personal. Yo no pedí que me compararan contigo». Luis asintió. «Lo sé, hermano. Yo tampoco. Pero al final nos cae el peso encima a nosotros». Hubo un silencio largo, incómodo, necesario. Entonces, Klosterman dijo algo que Díaz no esperaba. «Si el mundo quiere compararnos, hagamos que sea una comparación imposible. Mejoremos los dos. Obliguemos a todos a hablar de nuestra dupla, no de nuestras diferencias». Díaz sonrió. «¿Un pacto?» «Un pacto». Se dieron la mano, sellando una alianza inesperada. Slot observa desde la distancia. Arne Slot recibió un video filtrado del entrenamiento del Bayern, donde Díaz y Klosterman trabajaban juntos, riendo, compitiendo, creciendo. Suspiró y dijo: Tal vez no fue un error, tal vez necesitaban esa chispa para elevarse». Pero sabía que el mundo aún esperaba una respuesta final de él, una aclaración, una palabra pública. Y debía decidir si seguir el juego de la prensa
o romperlo. El clásico de Europa, Bayern vs Liverpool. Vuelta. La vuelta se jugaba en Alemania. La tensión estaba al máximo. Bayern defendía su honor. Liverpool quería revancha. Slot enfrentaría a sus propias palabras. El mundo vería nuevamente a Klostermann y Díaz, tal vez como socios, no rivales. El estadio Allianz Arena estaba a reventar. 70.000 personas, luces, cámaras, emoción. Cuando los jugadores salieron al campo, la ovación para Luis Díaz fue ensordecedora. Era su momento, su examen final. El partido más esperado del año. Apenas comenzó el encuentro, quedó claro que la historia había cambiado. Klostermann y Díaz jugaban como si fueran uno solo. Cuando uno subía, el otro cubría. Cuando uno atacaba, el otro marcaba líneas. Cuando uno recibía presión, el otro ofrecía salida. La prensa lo llamó inmediatamente el pacto inesperado del Bayern. Pero el Liverpool de Slot no se quedaría atrás. El técnico ordenó presión alta, marcajes dobles sobre Díaz y ataques directos para probar a Klostermann. El partido era una batalla táctica de otro nivel. El momento que lo cambió todo. Minuto 67. Bayern necesitaba un gol para clasificar. Klostermann tomó el balón cerca del mediocampo. Miró al frente y vio a Díaz corriendo en diagonal. Ahora o nunca, pensó. Lanzó un pase largo perfecto, milimétrico. Díaz lo controló como si tuviera un imán en el pie. Dribló al defensa. Entró al área. El estadio se levantó. Díaz amagó con el disparo, pero en lugar de tirar, se dio media vuelta y tocó atrás. Klostermann, que había seguido la jugada, apareció como un rayo y ¡boom! Gol, golazo, gol que clasificaba al Bayern. Gol nacido del pacto. Díaz abrazó a Klostermann, levantándolo del suelo. La imagen recorrió el mundo. Slot quebrado en silencio. En la banda, Slot observaba la celebración. Su rostro lo decía todo. No era tristeza, no era rabia, era entendimiento. Su frase había generado tensión, pero esa tensión había creado a una dupla histórica. Slot murmuró para sí mismo. ¡Qué ironía! Yo fui la chispa, pero ellos encendieron el fuego. La rueda de prensa final. Después del partido, Slot fue cuestionado. ¿Qué opina ahora de su famosa comparación? Slot sonrió por primera vez en semanas. Hoy entendí algo. No me equivoqué al decir que Klostermann es un jugador de altísima calidad. Miró a los periodistas. Pero también entendí que Luis Díaz no necesita comparaciones. Él crea su propio nivel. Luego agregó, y juntos son una dupla que ningún entrenador podría haber imaginado. Reflexión final. Cuando la comparación se transforma en evolución. La historia terminó donde nadie lo esperaba. No hubo guerra, no hubo enemistad, no hubo conflicto interno. Hubo crecimiento, hubo profesionalismo, hubo fútbol del más alto nivel. Luis Díaz y Lukas Klostermann demostraron que una comparación no tiene que destruir. Puede construir, puede unir, puede motivar. Y Slot, desde la distancia, entendió que a veces el fútbol escribe sus propias respuestas, aunque uno no las haya planeado.